Hola, hola, buenos días. Gracias nuevamente por acompañarnos a través de nuestro foro de noticias en el más completo foro informativo del país. Hoy el escenario pues es propicio para un programa totalmente diferente. Vamos a descongestionar, a darle una información que pues no es muy común en el país. Podríamos decir que puede ser un tabú hablar de este tema y qué bueno pues abordar el mismo. En esta materia estaríamos descongestionando el tema político, el tema policial, el tema económico. ¿Y por qué no darle espacio a este tema que para algunos pues le genera un poco de temor o lo ven de una forma pues muy misteriosa este tema que vamos a abordar? Vamos a hablar hoy con la licenciada Victoria Flores, quien es técnico en, ¿cómo sería el tema, el término? Técnico embalsamador. Embalsamadora, ¿va? Bueno, creo que ustedes más o menos ya tienen el contexto, qué significa. A quien le vamos a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Victoria. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Póngase el micrófono ahí, licenciada Victoria. Ahí, muy bien. Ajá. La verdad, halagada de estar invitada en su programa. Sí, más cerca el micrófono Más ahí cerca, para que le escuche el pueblo hondureño. Bueno, sí. Bueno, ahí nos van a dispensar porque tenemos que darle también el espacio al Hotel Compaltiu Convention Center del empresario don Luis Napoleón Larach, más conocido como Picho Larach, que hace como 15 días, creo, compañero, que lo entrevistamos, va, y creo que generó debate la información que él nos daba referente a al tema de las 10 familias en Honduras y al tema del llamado de la recompensa que está dando Maduro. Pero bueno, no nos queremos desviar del tema. Bueno, agradecemos entonces al empresario don Luis Napoleón Larach también y a Guillermo Orellana, el gerente administrativo del Hotel Compaltiu Convention Center, donde usted puede realizar sus estadías, eventos, cualquier actividad en este paraíso terrenal que se ubica en el corazón de la capital industrial del país. Bueno, iniciamos. Victoria, técnico embalsamador, así es la palabra. En el país, creo que este oficio no son muchos los que... La verdad que, la carrera no está en el país, ¿verdad? Y la segunda, pues, somos bien pocos los que tenemos la oportunidad de poderle estudiar. Técnicos embalsamadores titulados, creo que solo vemos 4 a nivel nacional. Pues no conozco más compañeros o colegas en la profesión, más los que veo continuamente, ¿verdad? Pero hasta ahí, no conozco más hasta el momento. Ahora, ¿por qué en Honduras ustedes van de la mano? Porque la gente los cataloga como médicos, dice son médicos, o porque como está relacionado con el término de la salud, ¿ah? Es correcto. No somos médicos directamente, conocemos la anatomía humana del cuerpo, ¿verdad? Manejamos términos médicos, términos técnicos en la parte de investigación policial y también, ¿verdad?, en la parte de la carrera. En Honduras, usted me decía, acaba de mencionar algo que son pocos los técnicos que están titulados, o mejor dicho, que tienen ya la certificación por parte, porque ustedes son una institución, me imagino, y que están capacitados para pues manejar cualquier tipo de cuerpo que presente cualquier anatomía humana, me imagino que es lo que... Es lo correcto. Referente al trabajo de ustedes, ¿va? Es correcto. Pues la verdad que, como vuelvo y repito, ¿verdad?, no tenemos el título de médicos, sí, pero conocemos muy bien la anatomía, conocemos muy bien los términos y pues, como dijo, sí, el tema de que se diferentes tipos de cuerpos, o sea, no solo es el cuerpo humano como tal vez una persona muere, puede morir naturalmente y tiene una forma, pero también vamos a la parte violenta, ¿verdad? En donde las personas una masacre puede pasar de todo, llegan a las personas que a veces ni con los miembros completos, sí, destrozadas de la cara, por no decirlo en otro término, y a veces los que se encuentran, ¿verdad?, desaparecidos, que se encuentran en estado muy fuerte de putrefacción, y es ahí la parte donde venimos nosotros, ¿verdad?, de poner a una persona en un estado, en una condición crítica, a verse natural, como que si no pasó absolutamente nada. Bueno, vean ustedes que usted ya entró con el tema de lleno, más con el tema... técnico científico, se podría decir, en torno a la evaluación de los cuerpos. Pero si nos centralizamos en el país,
el técnico embalsamador es una rama que hace varios oficios en el mismo, ¿va? Correcto. Hace varios oficios. ¿Por qué? Porque el técnico embalsamador a veces ve muchas cosas diferentes a las que realmente puede ver el investigador policial o inclusive hasta el médico forense. Y nos ha pasado en muchos casos, la verdad. Sí. ¿En Honduras no hay universidades o ustedes cómo nace el técnico embalsamador? ¿Cuál es la característica de él? Ok, en mi caso lo voy a hablar por mí. En mí nace desde muy niña. Yo siempre le decía a mis papás que quería ser médico forense. Surgieron los años, ¿verdad? Y tal vez no se llegó a ser como médico como tal, pero se me dio la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad Veracruzana de México. Y la verdad que en Honduras no existe la carrera como tal, solo hay diplomados, parte de la Policía Nacional que tienen, ¿verdad? Y la Policía Nacional tiene a rama universitaria, tienen su maestría en criminología. Pero ojo, criminología y embalsamación son muy diferentes, son áreas demasiado diferentes, campos diferentes, hasta en tema de lenguaje técnico, la verdad. Bueno, vamos, este tema de los técnicos es muy complejo y creo que cada día, aquí no se termina con el trabajo porque Honduras es un país que genera, pues, creo que en el ranking de Centroamérica, uno de los países más elevados en torno a homicidio, ¿va? La verdad que sí, es uno de los países con mayor tasa de homicidios. Muy raro y contadas las muertes naturales, ¿verdad? Sí. Que van a parar a la morgue, inclusive muchas son en casa. Pues se llama un médico general, ¿verdad? Que lo vaya a declarar, o el médico de cabecera, y de ahí pues se busca el servicio fúnebre, ¿verdad? Y ahí es donde entramos nosotros, en lleno. Como digo, es algo bien complejo al mismo tiempo porque no se reporta la tasa de personas fallecidas naturalmente, se reporta más la de muertes violentas. Entonces, es un poco complejo, la verdad. Bueno, vamos a ir hablando después de eso, lo vamos a ir desarrollando. Para el tema de los cuerpos, cómo se trata el cuerpo humano, si el cuerpo, como dicen el refrán, el cuerpo arroja las evidencias, el cuerpo habla, incluso estando ya fallecido la persona, pues es meritorio para que los fiscales pues tengan todas las evidencias necesarias y para que presente todas las evidencias necesarias en torno a ciertos casos. Victoria, entonces es que mire que acá nos desconcentramos porque nosotros estamos prácticamente en la recepción del Hotel Convention Center. Bueno, pero son los gajes del oficio. Entonces usted nace, hace la práctica, nace en el corazón porque le gusta eso, hace su práctica profesional en Guatemala, me dijo, ¿va? Ok, lo voy a explicar. Yo me voy a estudiar primero a México, la parte de embalsamación, me gustó mucho. Mi práctica la hice en la Cinefo de México, que es un conjunto con la universidad, y después de eso me fui para Guatemala. En Guatemala nace ya mi segunda licenciatura, que es la parte de criminología forense, que vienen agarradas de la mano. Y con el tiempo pues me he ido preparando y sacando diplomados ya lo que es en tanatología, dactiloscopía, palpiloscopía, y ahorita estoy en el de grafifología, ando un poquito. Y son muy interesantes, la verdad, muy, muy interesantes, porque se tocan diferentes tipos de áreas y diferentes tipos de temas, y como dijo usted en su momento, el cuerpo arroja evidencias. Este trabajo se ve como extraño, podríamos decir, porque no es muy común en el país, ¿va? No, incluso este gafe del oficio se le puede llamar, se ve más en hombres, no se ve en mujeres. No se ve. Yo conozco muchos colegas, son varones la mayoría. Yo creo que sería la primera mujer acá en San Pedro. Como médicos sí hay muchas doctoras que trabajan en la parte forense, pero son médicos, aclaro. No es lo mismo ya tener la profesión como tal enfocada en esa rama. Pero un médico no hace ese trabajo, sí lo podría hacer. Sí lo podría hacer, la verdad, porque tiene el conocimiento, pero no a todos les gusta. Esa es la verdad, no a todos. Y el técnico, pues creo que la gente puede decir, no, es un técnico que ve los cuerpos, creo que va más allá de eso, de ver un cuerpo. No, va mucho más allá, porque inclusive nosotros, a veces nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Voy a dar un ejemplo, encontraron un cadáver desaparecido,
Y el mismo cadáver a veces nos habla, o sea, nos habla en sus facciones, en su forma de cómo quedó, su última postura y todo, ¿verdad? Entonces, cosas que a veces ni los investigadores se fijan, y así subliminalmente el mismo cuerpo puede arrojarnos evidencias. Que ya en mi caso, pues estando exactamente en Guatemala, estábamos en una práctica, no se me olvida, de un caso de una menor que fue violada, matada, ¿verdad? Y enterrada. El cuerpo físicamente no arrojaba indicios de violación. Entonces vinieron, se le preguntaron a los familiares que íbamos a hacer lo que esa persona dijo, el médico forense, voy a hacer la autopsia. Pero el doctor no vio más allá, porque como no vio indicios de forcejeo, no lo descarta como violación, pero sí como una trata de blancas al final. Entonces, porque apareció casi 6 meses después el cuerpo, lo encontraron enterrado casi 4 metros, me recuerdo bien. Y cuando su facción, la primer mirada era tristeza en la cara. Y a veces muchos no vemos más allá de lo que solo es tener un cuerpo en una plancha. Esa es la verdad. Bueno, pero para esto digo yo que tendríamos que tener no solo el tacto, sino que tener el talento de poder descifrar los indicios que puedan presentar, como quien dice, el buen investigador es como el buen periodista, el periodista que investiga, ¿va? Es correcto. O sea, que maneja sus fuentes, que tiene pericia, que tiene técnicas de investigación, o sea, tener esa inteligencia de poder ver más allá de los análisis perspectivos que pueda presentar un cuerpo. Es correcto, la verdad. O sea, me imagino que por ahí va la cosa, ¿va? Por ahí va. Porque también es cuestión de voluntad, porque me imagino que en el caso del país, por tantos casos que se presenta, la fiscalía no se da abasto con tanto trabajo que tienen, entonces es bien difícil de poder analizar. Pasa bastante esto, licenciada Flores, de que se hacen investigaciones privadas o un pariente le dice, mire, yo necesito que usted me dé un análisis de mi pariente, digamos un ejemplo. Ya ha pasado. En varias ocasiones me ha preguntado, doctor, ¿usted considera que mi familiar fue, porque ha casado, ¿verdad? Fue envenenado, o considera usted que la persona que lo estaba cuidando bien? Entonces el mismo cuerpo arroja indicios. Hay momentos yo he visto, analizado, ¿verdad? Y digo, no, a simple vista no se ve, pero al momento que se vaya a hacer lo que es ya el proceso de preparación, vamos a darnos cuenta que nos arroja el cuerpo. Y el cuerpo a veces nos arroja. Cuando yo veo una persona que muere con semblante tranquilo, pues yo digo, esta persona murió en paz, murió tranquila. Y es muy poco ver ese semblante, la verdad. Ok. Bueno, me dice producción que tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vamos a continuar siempre con nuestra agenda informativa. El tema de hoy, para descongestionar un poco y para tener otro matiz diferente de nuestro foro de noticias, es el tema de la anatomía humana, sería, ¿va? El cuerpo habla a la hora de que la persona fallece y las técnicas de investigación referente a los rasgos que puede tener un cuerpo específicamente cuando ha sido víctima de asesinato, ¿va? Correcto. Entonces, vean ustedes qué complejo este caso. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa desde las instalaciones del Hotel Copaltio Convention Center en el corazón de la capital industrial del país. Un paraíso terrenal para que disfrute con sus familiares o amigos, haga cualquier actividad o evento en este lugar que lo tiene todo. Pausa, ya regresamos. Gracias por continuar siempre con nuestra agenda informativa. Sin más preámbulo, nuestra invitada, la licenciada Victoria Flores. Ay, disculpe que si nos desconcentramos, volteamos a ver para allá, pero es parte del escenario del Hotel Copaltio Convention Center. Aquí estamos en recepción y hoy miramos, bueno, aquí es de costumbre que todos los días se llena, pero digo el pero entre comillas, creo que hoy hay bastantes actividades, están agendadas bastantes actividades, no lo fijamos allá el itinerario en el ingreso, en estas instalaciones de este centro hotelero del país. Bueno, licenciada, sin más preámbulo. Entonces yo le decía antes de irme a la pausa, si hay investigaciones privadas, no una investigación, sino que un informe, digamos, que le pueda pedir a algún paciente y le pueda decir, porque normalmente uno cuando va a la morgue o a medicina forense, digamos, se presenta el cuerpo
y está siempre es el técnico embasebador el que está ahí, en medicina forense. En medicina forense es muy diferente, ¿verdad? Ajá. Porque ya ahí no va la parte de técnico embalsamador. ¿Por qué? Porque no preparan. Ellos solamente hacen una autopsia para determinar una causa de muerte. ¿Ok? Ajá. El proceso de preparación es muy diferente. Ellos ya no lo hacen. Simple y sencillamente ellos sacan su hipótesis de por qué la persona murió, causas posibles de muerte, aparte de las principales que arroja en el momento que se hace un levantamiento, ¿verdad? Sí. Pero ese mismo informe es el informe que se lleva a la fiscalía. Correcto. Para tener indicios si hay una causa de muerte o si ha sido de forma natural. Es correcto. En todos los cuerpos siempre se entrega un informe. Se entrega un informe, siempre y cuando llegue a la morgue, ¿verdad? Sí. Ahora bien, si no llegó a la morgue, pues simple y sencillamente se hace una declaratoria. Un médico va a la casa del familiar, la persona fallecida, hace su declaratoria de muerte en base a los indicios que ve físicamente, ¿verdad? Pero la policía llega, aunque no se lleve a la morgue, la policía siempre llega a levantar una acta, digamos, en todo caso. A veces ni la levantan, solo dicen, no, la persona murió naturalmente, le preguntan al familiar si desean que llegue medicina forense, y si no, pues vienen ellos y le dicen, tendría que buscar un doctor para declararlo muerto en casa, ¿verdad? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, en el caso que pasó en Olancho hace poco, creo que hace 3 días, que los familiares levantaron el cuerpo de su pariente. Okay. Se lo quitaron incluso a la policía, ya andaba medicina forense y lo quitaron. ¿Qué pasa en esos casos, digo yo? En esos casos, a veces los familiares, ¿verdad? Son un tanto imprudentes, se puede decir. Sí. Porque si podemos ver, usted me está comentando que los familiares lo levantaron estando medicina forense y estando la Policía Nacional. Sí, y fue un hecho violento. Fue un hecho violento, que es lo que pasa. Ahí considero, ¿verdad?, que es cierto, la tasa de investigación en nuestro país no es tan amplia, pero tenían que haber dejado que medicina forense hiciera su parte, porque al final en estos casos es un poco complicado poder dar con los indicios, ¿verdad?, de qué pasó. En este caso es un hecho violento, pues sabemos perfectamente que va para la funeraria, y ya con la funeraria como tal, pues la funeraria saca los tiros, ¿verdad?, en este caso, hace la reconstrucción de las partes dañadas. Si fue en la cara, ¿verdad?, se hace una reconstrucción facial. En pocos casos, son muy pocos los que la pueden hacer, o pues se hace el proceso de preparación normal, ¿verdad?, y ahí viene y se mete al ataúd y se hace puerta cerrada. Y cuando hay duda por parte de los parientes, porque la fiscalía por tal motivo no, pues dice no tenemos indicios de que alguien esté vinculado o sospechas de alguien que haya cometido esta acción delictiva, puede pedir un informe, digamos, usted como técnico. Se podría hacer una investigación. Para fortalecer la investigación. Correcto, pero ya eso es como cuenta aparte del familiar. Y a veces no todos los familiares como que están de acuerdo con eso, ¿verdad? Estamos hablando que en Honduras es, como decimos, nulo la investigación por aparte. Y eso también tiende a no tener una, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar? Fuerte, se puede decir evidencia en el momento, ¿verdad? Porque a veces no la arroja como debería. Entonces, nosotros en esa parte, en mi caso como criminóloga, ¿verdad? Yo en lo personal, cuando veo un hecho, yo veo mucho más allá. O sea, nosotros tenemos que tener, como quien dice, la vista hasta, como por decirlo así en ejemplo, como ese periódico. Si ese periódico está ahí, hay que analizar por qué ese periódico llegó ahí, por qué esa postura de ese periódico, un ejemplo, ¿verdad? Y viene un punto. Los investigadores en Honduras, lastimosamente, los del área de DPI, no en todos se fijan. Claro, la carga de trabajo de ellos es bien pesada, ¿verdad? Y no hay muchos técnicos investigadores en la rama de DPI también. Entonces ahí viene la parte donde abren los cursos, pero lo vemos más superficial por la cantidad de muertes violentas que tenemos en nuestro país. Y cada caso es diferente, porque no todos los casos son iguales. Es correcto. Son bien complejos algunos, porque imagínense, tal vez un sicario, vamos a llamarlo de esta manera despectivamente, un sicario puede ser muy profesional, digamos, no puede dejar ningún rasgo de evidencia, ¿va? La verdad que sí. Se lo digo que sí, porque en muchos casos que yo he visto, hasta el momento yo no he escuchado ninguno en Honduras de sicariato que se haya resuelto. Se encuentran ciertos hechos materiales, pero intelectuales no, porque a un sicario usted le paga por hacer un servicio y él cumple su función. Allá él sí quiere dejarse agarrar, ¿verdad? Pero sí, en sí son pocos, mejor dicho, contados los casos que se llega a una resolución.
Es que ahora con la tecnología, vean ustedes que ahora este sistema de cámara ha ayudado a las autoridades también. También. Pero al mismo tiempo, y le digo yo porque yo hice un programa en la DPI con el subcomisionado César Ruiz, que es el director de la DPI en San Pedro Sula. Ahí lo hicimos en la oficina de la DPI. Incluso fuimos a hacer tomas, mandé al camarógrafo a hacer tomas de todas las instalaciones de este delito de falsificación de moneda, me acuerdo yo. Y tocamos varios temas ahí con el subcomisionado Ruiz. Y le decía yo que todos los casos son complejos y él, claro, él tiene él lo maneja más técnicamente, ¿va? Correcto. Entonces es bien complicado para los investigadores de la DPI esclarecer, porque en este caso los que investigan, ya, en caso de muerte, la mayoría de las investigaciones por orden del fiscal las hacen los miembros de la DPI. Correcto. Ahora los de la ATIC también, ¿va? Y es bien complejo en este caso porque no hay todas las herramientas necesarias para poder esclarecer un delito, pero con esta evidencia de los videos, pues esto ha ayudado bastante. Es correcto. Ha ayudado bastante a esclarecer muchos casos de asesinato, de robo. Vean ustedes el delito contra la propiedad, cómo se ha incrementado este delito contra la propiedad. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces estos técnico, es que se me escapa. Es un tema, un como tema digo, bien profundo, pero al mismo tiempo un poco complicado, ¿verdad? Sí, por el no tipo de lenguaje y lo poco común que es en nuestro país. Exacto, no es muy común abordar estos temas, la verdad, y uno dice, estamos llegando a nuestro mundo a otro tipo de contenido, puede decir uno, que se parece como extraño. Sí. Y fíjese, ¿usted conoce a Simon, va? Sí. Simon, apellido de Simon es No, Elgardo Simon. Elgardo Simon. Simon. Él es muy buen conocido, por cierto. Tiene bastantes años en el medio, la verdad, bastantes. De él también he aprendido muchas cosas, bastantes cosas. Y a veces cositas mínimas, pero pequeños detalles. Y él me ha dicho, ¿te fijaste en tal cosa? ¿Analizaste tal cosa? Y yo, fíjate que no lo había notado. Que a veces son cosas que a uno se nos escapa y eso que nosotras las mujeres somos bien, ¿cómo se llama? Bien detallistas. Bien fijadas en muchas cosas, pero es un hombre que yo le tengo mucho aprecio, mucha estima. Un excelente profesional en el medio, la verdad. Él es mucho más investigativo, la verdad. Él es más, él hace su trabajo, pero él es como que, ok, este caso me llegó. O sea, él lo toma como caso desde el momento que entra a la plancha de él. Y él dice, aquí hay algo que no cuadra, o no, está todo bien. Entonces, él es mucho más investigativo, es mucho más observador todavía. Y yo admiro mucho eso de él. Lo que pasa es que la experiencia también vale. Exactamente. Los años que lleva de experiencia. No, claro, ya es porque bastante. yo este muchacho, yo sin conocerlo, me acuerdo yo que estábamos en unos chats y él estaba en unos chats de policiales y yo miraba siempre todo lo que era sucesos, ahí miraba yo tal víctima en tal lado, que el levantamiento en tal lado y yo hasta una vez me entró la curiosidad y digo yo, y en una de esas, yo no sé por qué lo llamé yo, tal vez yo el tema policial no lo sé manejar, ¿va? La verdad que nosotros en Maya TV casi no le damos al tema del amarillismo, ¿va? No le damos mucha relevancia. Mucho contraste. Exacto. Entonces vengo yo y lo llamo, le digo, Simon, me interesa tocar el tema del trabajo de usted. Incluso yo llegué donde él trabaja aquí por la morgue allá. Correcto. Ahí la morgue San Pedrana. Y tocamos ese tema ahí en la oficina de él y me pareció muy interesante, digo yo, ya días no toco este tema, digo yo, ya días, me interesa que la gente conociera más allá que el trabajo que ustedes hacen y cuál es la función de ustedes, porque mucha gente no sabe que detrás de la cortina, porque la gente no ingresa, el cuerpo llega a medicina forense y la gente se queda atrás. Yo sí tuve en un caso, yo pude entrar a medicina forense, incluso estuve con el médico, con el que abre los cuerpos, el cirujano, digamos, de los cuerpos, ahí va. El médico forense. El médico forense, estuve ahí en medicina forense y me acuerdo que en eso llegó una teniente coronel allá. Y ahí llegó una señora que llegó, pero ellos estaban afuera y yo venía saliendo de ahí. Esto más o menos solo lo hago por referencia, ¿va? Claro. Y yo estuve ahí viendo un cuerpo, porque nosotros necesitamos conocer más a fondo qué era lo que estaba pasando, ¿va? Claro. No era permitido como periodista, ¿va? Pero en ese instante pues me dieron la autorización
por orden del fiscal general en ese tiempo. No me acuerdo quién estaba de fiscal general, creo que estaba Chinchilla. Sí, Chinchilla que estaba anteriormente. Creo que estaba, sí. Entonces yo hablé con el coordinador de fiscales y pedí autorización para entrar ahí. Entonces ahí más o menos miramos cómo se trabaja un cuerpo y todo. Y fuimos analizando varios puntos. Yo lo tomo como referencia solo para que la gente vaya teniendo contexto. Correcto. Claro, las imágenes no las difundimos porque ahí es prohibido, usted sabe. Es correcto. Entonces solo fue como para que yo más o menos tuviera una idea y pudiera relatar, hacer un informe, una historia, cómo se maneja, cómo llega un cuerpo ahí, cuál es. Y la verdad, créame, no fue grata mi experiencia porque yo soy temeroso para los cuerpos. Yo no le puedo ver un cuerpo porque no me gustan, la verdad, no está en mi línea eso, no está en mi línea. Entonces, licenciada Victoria, pucha, qué rápido se nos vaya. Prácticamente nos vamos a ir a la segunda pausa. Estamos viendo acá, ¿algún dato aparte que quiera conocer? Sí, ya vamos, después de la segunda pausa, llevamos ya, lo que vamos a hacer mejor, nos vamos a ir a la segunda pausa, después de la segunda pausa, ya vamos a entrar como ya más de lleno en el tema. Ahorita solo estamos, yo estoy haciendo mi punto de vista, un comentario, alguna reflexión, lo estoy manejando así. Normalmente cuando los periodistas hacemos un foro de noticias solo tenemos que preguntar, no tenemos que tener una opinión, incluso en temas políticos no tenemos que opinar porque no es un programa de opinión, pero en este instante yo estoy tratando para que me puedan entender, esto para que me puedan entender, porque es un tema diferente a las normales. Es un tema diferente a los normales. Entonces vamos a ir a nuestra segunda pausa, siempre de las instalaciones del Hotel Compalto Convention Center en San Pedro Sula, la mejor ciudad de Honduras y Centroamérica, una ciudad pujante. Allá estoy viendo, mire, allá los que tienen los monitores del Hotel Compalto Convention Center, todas las bondades con las que cuenta este hotel, vamos a ir relatando ahí en las imágenes. Esa es la comida buffet, porque tenemos que darle publicidad acá. La comida buffet, la piscina, todo el menú, bueno, las habitaciones, la sala para conferencias, el lobby y todas las bondades con las que cuenta este hotel 5 estrellas, que es un paraíso terrenal en el norte del país. Nos vamos. Segunda pausa, hoy sí. Ya regresamos a través de nuestro foro de noticias. Continuamos siempre con nuestro foro de noticias. Nuestra invitada, usted que nos viene sintonizando, la licenciada técnico en medicina forense, que hay un término que le llaman, hay un término que creo que tiene otro adjetivo, y se me escapa, pero bueno, sería la licenciada quien nos termine de despejar las dudas en torno al trabajo que realizan los técnicos forenses, criminalistas, un sinnúmero relacionado a este tema del ramo de la ciencia forense, sería en todo caso, ¿va? Es correcto. Bueno, como hemos ido desarrollando el tema por parte, ahora bien, en el caso de ustedes que ven los cuerpos a diario, creo que es bien complejo, digo yo, llegar a su casa, mirar un cuerpo. Creo que esto le deja experiencias marcadas en su vida, o cómo lo han podido sobrellevar ustedes el trabajo con lo familiar. Ok, ahí viene un buen punto, un tema muy interesante y muy fuerte como persona, ¿verdad? Porque no somos tampoco corazones de piedra, ¿verdad? Tenemos sentimientos, pero el llevar el trabajo a la casa creo que uno lo separa bastante, ¿verdad? En mi caso, a lo largo de los años que he podido trabajar en esta bella profesión, puedo decir que he llevado experiencias traumáticas, se puede llamar. ¿Por qué traumáticas? Porque lo que menos espera uno es que un familiar se le muera, ¿verdad? Pero ya en tema de llegar a la casa y sentirse tranquilo uno después de salir de una jornada de trabajo pesada,
eso tiene que traer ya en la sangre, ya se tiene que llevar consigo mismo, ¿verdad? Es difícil ver ciertos casos, porque hay ciertos casos que creo que conmueven, o mejor dicho, podría tener una empatía con ustedes que realizan este tipo de trabajo. Sí, claro que sí. Voy a poner un ejemplo ahorita, ¿verdad? 2 exactamente. Que me tocó con 2 mejores amigos, sí. Ya no están en este planeta, ¿verdad? Murieron de muerte violenta y para mí fue una impresión bien fuerte porque teníamos con uno horas de haber hablado, inclusive, y no se me olvida, estábamos bromeando que él me iba a llevar café a mi turno, ¿ok? Y de repente que te llamen y te digan, va un muerto, o sea, va alguien a tu plancha, y ver que es un amigo tuyo, es bien complicado. Y saber manejar las emociones en ese momento también. Y en el caso de los menores de edad, que creo que es un poco más doloroso ver niños. La verdad que sí. En mi caso, yo que soy madre, pues yo le diré que es una experiencia bien difícil. A uno se le hace incluso a veces nudos en la garganta, pero con el tiempo uno se va convirtiendo, como diríamos nosotros, un tanto insensible. ¿Por qué insensible? Porque uno viene y dice, esto no pasa porque tiene que pasar. Ahora bien, cuando son menores, ¿verdad? Que mueren en circunstancias naturales que ya, como quien dice, el Señor hace que cumplan su ciclo de vida, pues es muy diferente. Pero cuando vemos un menor de muerte violenta, la primera pregunta que yo me hago cuando lo veo en la plancha, muchacho, ¿qué haces aquí? Deberías estar estudiando, porque incluso a veces me ha tocado hablarle a los cadáveres, porque entra esa sensación como de tristeza, eso es la verdad. Sí, usted acaba de decir un punto toral ahorita, que yo casualmente iba a esto porque lo toman como un mito. Yo he escuchado muchos que dicen que le hablan al cuerpo antes de... Sí. ¿Usted le habla a los cuerpos? ¿Le pide a veces me ha tocado. ¿Es un permiso que le piden? Es un permiso. Yo, por ejemplo, cuando voy a mi proceso, ¿verdad?, de preparación, yo llego y lo tengo ya en la plancha, ¿verdad?, que toca bañarlos, realizarlos y todo. Antes de eso le digo, permiso, hazme más fácil el trabajo para yo poderte entregar a tu familiar y te puedan velar tranquilamente. Entonces, a veces el mismo cuerpo nos favorece esa parte. Y muchos colegas pueden decir, y es algo muy cierto. ¿Todos lo hacen? Bueno, hay unos que sí, hay otros que no, la verdad. Eso es como quien dice cada quien. Yo en mi caso le tengo mucho respeto a la muerte, porque pues no somos de este mundo, prácticamente nosotros somos almas prestadas, ¿verdad? Pero si lo vemos desde un punto de vista, uno tiene que tenerle respeto a esa persona que en su momento estuvo en vida y después está acostado en una plancha. Hay que tener respeto porque fue un ser humano de igual manera. ¿Y qué pasa si no lo hacen? La verdad que eso no pasa nada. Unos lo toman como mito, otros lo toman como realidad, ¿verdad? Yo lo tomo en mi perspectiva y experiencia a una realidad, porque hay cadáveres que se ponen renuentes y muy difíciles de poderlos terminar. Entonces ahí viene la parte donde uno dice, este cadáver sí me está dando problemas, sí me está dando batalla, pero se nos olvida algo, que después de la muerte hay un trasfondo. Entonces para mí, en mi perspectiva, es mejor pedir permiso que pedir perdón. ¿Qué tan cierto es que un cuerpo incluso tiene movimientos abruptos después de que ha perdido la vida? ¿Hay un lapso? Hay un lapso de tiempo, ¿verdad? Que es cuando dicen que el cerebro es el último en morir, es cierto. Nosotros en los primeros 8 minutos de vida escuchamos absolutamente todo lo de nuestro alrededor. Entonces, ya trascendiendo al plano de muerte, ¿verdad? En ese caso, lo que procede es... que uno empieza, en la experiencia que me he llevado, ¿verdad? Hay momentos que hay cadáveres que le gritan a uno. Las cuerdas bucales quedan con gases a veces. El estómago, a veces uno escucha que eruta el cadáver, y no es que eruta, son gases que el cuerpo produce después de la muerte. Hay otros cadáveres que en su momento, pues, dependiendo, ¿verdad?, las circunstancias, llegan hasta defecarse por lo mismo, porque son cosas que el mismo cuerpo va soltando, ¿verdad? Y se habla también de que hay personas que han llegado vivas a ciertas circunstancias, pero que en el momento fallecen. ¿Qué tan cierto es esto? ¿No? Pues la verdad no he tenido esa experiencia. He escuchado a varios colegas que sí han dicho que sí, pero hay otros que no. ¿Y con las personas que fallecen con los ojos abiertos, qué pasa eso? ¿O es que todo el mundo fallece así y después les Hay personas que fallecen con los ojos abiertos, hay otras que no. Cuando fallece con los ojos abiertos, pues cuando se da un paro fulminante, da un paro cardíaco. Entonces la alteración de las, ¿cómo se llama?
de los nervios, resalta la vista y así como resalta al mismo tiempo, ¿verdad? Puede darse de que mueran con los ojos abiertos, pero normalmente no. Normalmente no, no es mucho, ¿verdad? Eso de que se muera la persona así con los ojos cerrados, la verdad. Sí. Y en el caso de estos cuerpos, cada cuerpo lleva signos diferentes. Es diferente tratar un cuerpo, digamos, que ha sido asesinado por arma blanca, cuchillo, machete, hablemos todo lo que es arma blanca, y otros que han sido asesinados por armas de fuego. Sí, las preparaciones son muy diferentes, los procesos de cómo se llama, de atender cada uno es diferente, ¿verdad? Porque uno, acuérdese que viene por heridas, o sea, arma blanca es una herida cortopunzante, pero en este caso, cuando hablamos de perforaciones de bala, que son por muerte violenta, es muy diferente. La perforación es un hueco más pequeño, ya lo que es la incisión se le puede llamar, ¿verdad? De arma blanca, pues dependiendo de los centímetros de la herida, es en base a cómo se trata. ¿Se trata diferente? Sí. Ustedes le agregan un químico, creo, algo así. Exacto, son varios químicos. Dependiendo del estado del cuerpo. Dependiendo del estado del cuerpo, dependiendo cómo llega el cuerpo y cómo falleció también. Es como se trata. Por ejemplo, vayámonos al ejemplo de las personas que son violentas. Su preparación química es muy diferente a la de la preparación de una persona natural, ¿verdad? Porque digo, su preparación es diferente. Porque la persona natural normalmente no se abre, se hace un embalsamamiento, ¿cómo es que le decimos nosotros? De cavidad, ¿verdad? Que solo se toca la parte de estómago, se podría decir. En el caso de las personas que mueren violentamente, recordemos que se le hace una incisión en la parte de atrás de la cabeza, más la incisión que llevan de la morgue, que es la Y, ¿verdad? Que es la famosa Y que todos conocemos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando viene una persona de muerte violenta, ¿verdad? Aunque fue por arma blanca, siempre se hace la incisión de Y, siempre la morgue hace la parte, el médico forense hace lo que es la incisión de craneal, ¿verdad? Entonces llega un punto de que se tiene que abrir todo eso nuevamente para poder hacer la incisión de químicos. Hay colegas que ya no lo hacen, normalmente se hace una incisión en la aorta, ¿verdad? Y otra incisiones en los pies, en las arterias de los pies, para poder en una se drena la sangre y en otra se insertan los químicos, que esa es la preparación más común. Yo en lo personal, yo me gusta trabajar con lo que es la vieja escuela, que es retirar la bolsa que trae dentro del cadáver, porque esa siempre escurre sangre. Entonces, para que el cuerpo tenga una mejor preparación, se recomienda disecar esos órganos y volverlos a introducir al cuerpo. O sea, espérame. Estoy entendiendo algo. O sea, que ustedes sacan los órganos también. Sí, es que la morgue, o sea, le voy a explicar cuánto. ¿Qué es lo que sacan del cuerpo humano? No, la verdad que lo que se saca del cuerpo humano son los órganos, la misma bolsa que le meten a las personas cuando vienen de la morgue, ¿verdad? Ya le entiendo. En la parte de muertes violentas, ¿ok? Que pasan por un proceso de investigación en la morgue y todo. En las personas naturales es muy diferente, la verdad. Muy diferente. Porque como estamos hablando, se toca lo que solo es la cavidad de estómago, ¿verdad? Entonces, es cuando se hace el dreno del hígado, de la vejiga, se hace dreno del estómago, se hace dreno del intestino grueso, intestino delgado, ¿verdad? Y lo que son los pulmones, que son los que llevan bastante líquido. Y en el caso de estas víctimas por ahogamiento que se inflan el cuerpo, pues unos dicen, ya va a explotar un ejemplo, igual, es un ejemplo, pero sí hay químicos especiales para poder drenar el agua del cuerpo. Recordemos que el cuerpo es 70% agua, 30% ¿cómo se llama? Sólido, ¿verdad? Entonces, hay una forma de drenar. Hay químicos especiales para drenar inclusive el agua del cuerpo. Y también se separa la sangre, o sea, el agua y la sangre se separan, nunca se juntan. ¿Usted puede descansar tranquila cuando llega a su casa viendo tantos cadáveres ahí, no sé? Sí. Y con qué frialdad lo digo, sí. Puedo llegar tranquila a mi casa. Pero ¿no le ha quedado algo marcado ahí, alguna víctima o algo? Hasta el momento como tal, al inicio de la carrera sí, ¿verdad? Que es cuando uno viene en su proceso de crecimiento profesional, en donde uno le marcan ciertos casos. Entonces, pero realmente si lo vemos desde una perspectiva profesional, no he llevado un mal sabor de boca a mi casa. Pero si ha tenido experiencia, digamos, el tema paranormal que llaman y todo eso. A veces, bueno, voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, fue en Guatemala. Estábamos con una colega en la morgue, trabajando, no se me olvida. Casualmente llegó una persona, bueno, una pareja realmente. Se murieron el mero día que se casaron, qué cómico. Cómico lo digo porque nunca esperas morirte, ¿verdad? En un momento tan importante de tu vida, en una etapa
especial de nuestra vida, ¿verdad? Pero no se me olvida que ellos andaban las sortijas de matrimonio, pero la chava andaba una pulsera, muy bonita la pulsera. Yo soy de las que llega el cadáver a la morgue, ¿verdad? Cuando ha tocado en su momento. Estando allá, ¿verdad? Yo me acuerdo que quité todas sus pertenencias, ¿verdad? Y no se me olvida que a mi compañera le gustó esa pulsera. Yo termino la preparación del varón, ¿verdad? Termino la preparación de la niña y todo. Y me voy a descansar al área médica porque fue una jornada pesadísima, no se me olvida. 2 cadáveres, trabajarlos el mismo día y, bueno, en la misma madrugada, ¿verdad? Y eran como las 4 de la mañana. Y estábamos en el descanso, ella llegó al descanso y de repente yo sentía que alguien me hacía así la cobija. Así, como que me estaban jalando la cobija. Cipotes, dejen de molestarle, digo yo. Cipotes, dejen de molestar. ¿En la morgue o en su habitación? No, en habitación de descanso médico, en área de trabajo. Y yo, cipotes, dejen de molestar, hombre, tengo sueño, me ha tocado una jornada pesada, son 24 horas corridas, le digo, y todavía ustedes dando guerra. ¿Y qué creen? No había nadie. En eso entró mi compañera a descansar arriba. Ajá. Ahí empezó más la chingadera, como decimos nosotros en el caliche hondureño, ¿verdad? Ajá. Que de repente que nos apagaban y nos prendían la luz. De repente era que nos tocaban la puerta. Y yo digo, qué raro. Ya por último yo me levanto molesta porque estoy cansada. Y le digo, bueno, hombre, ¿qué tanto es el fastidiar? Le digo así. Y volteo a ver y solo está aquella durmiendo arriba y no hay nadie más en las otras camillas, ¿verdad? Porque normalmente son 4 camillas. Y una litera. Entonces quedo yo, qué raro. Pues me voy, salgo caminando al pasillo y cuando salgo caminando veo clarito a la chava parada donde va entrando al área donde están ellos, o sea, donde están los cuerpos en la cámara fría. Y quedo yo así. ¿Y hay cámaras de video ahí o no? No, esa área normalmente no hay cámaras de video como tal. Bueno, sí hay en los pasillos. Sí. Ya en las áreas como tal no, porque pues se puede sustraer, ¿verdad? Y por la privacidad del trabajo, más que todo. No se me olvida que en lo que entra el cadáver quedó así, y una loquera para que esa persona se fuera de la morgue, que yo quedé así como que, qué raro. Inclusive llegó hasta a ese punto de que en la casa yo veo cosas, yo quedo, no, es alucinación mía. ¿Por qué? Porque si uno viene y le hace caso al subconsciente, también, ¿verdad? Se termina quedando loco en esta profesión. Pero sí me recuerdo que la dichosa pulsera la anduvo como una semana, anduvo molestando en la morgue por esa pulsera. Yo no sabía incluso que mi compañera tenía la pulsera. ¿Por una pulsera? Por una pulsera. Y me vengo a dar cuenta porque mi compañera me venía diciendo, mira que la muchacha que preparamos los 2 cadáveres de la pareja de novios, me dice, de esposo, fíjate que me ha estado saliendo la muchacha, pero yo no sabía por qué. Hasta cuando vengo y le quedo viendo, hey vos, ¿y ese brazalete que anda, dónde lo conseguiste? Me tengo que preguntarle. Era de uno de los cadáveres y a mí me gustó. Y vengo y le digo yo, es la peor tontería que puedes hacer. Si un muerto tiene una cosa, hay que entregársela a su familiar, que ella el familiar vea qué va a hacer con ella, pero uno en lo personal no se puede quedar con cosas de los difuntos, porque hay difuntos que le agarran amor a las cosas. Sí. Entonces, así es. Hasta que le entregó, se le acabó la molestadera a la persona. Y en los casos de los trabajos personales que pueden hacer cuando llegan a las viviendas, ¿ustedes cuál es el método que utilizan? Normalmente la preparación normal, se puede decir, la que se usa con formolina, ¿verdad? Sí. Ya es una preparación donde se inyectan ciertas áreas del cuerpo. Ya es como que decimos más superficial. Es para una preparación de 12 a 24 horas para que el cuerpo aguante. Y tiene que ser en un área climatizada para poder aguantar más. Dependiendo el tiempo de velación, el tiempo de preparación. ¿Y qué pasa cuando no se utiliza lo necesario? ¿El cuerpo se descompone? El cuerpo llega a descomponerse lo más rápido, ¿verdad? Recordemos de que si no se retiran los gases y no se retiran todos los líquidos de la parte estomacal, del área de cavidad abdominal, puede tender a una descomposición más rápida y el cuerpo se hincha. Recordemos de que nuestro estómago, ¿verdad? Sí. Acumula líquidos, entonces a medida uno ya está muerto empieza a hincharse. Bueno, estos datos pues son sumamente interesantes y entonces cada caso es diferente. Licenciada Flores, ¿qué más podríamos ir abordando sobre este tema para ir conociendo el mismo? Porque estamos tratando de no dejar ningún cabo suelto. Diariamente, digamos, ¿cuántos cuerpos ustedes miran más o menos?
De eso ya depende el movimiento, bueno, si es en la funeraria, ¿verdad? Es dependiendo del flujo de clientes, se le puede llamar, que llegue. Pero normalmente en una funeraria por mucho son de 3 a 4 cadáveres en el día. Y como habemos varios, ¿verdad? Ahora, si hablamos en términos de morgue, pues sabemos que no entran. Sí, es más, ¿va? Es más, y a ellos es un proceso muy diferente, porque ellos no preparan, solamente hacen su investigación correspondiente y le dan una respuesta al familiar de qué causa de muerte tuvo su pariente. Ahora, en la funeraria es muy diferente, porque en la funeraria ya tratamos muchas áreas, está el sentimiento y el dolor familiar, ¿verdad? Sí. Está uno como técnico embalsamador que pues procede a hacer sus técnicas como tal, ¿verdad? A desarrollar el que el familiar se vaya, como decimos, bonito para el otro mundo, porque al final, pues, eso es lo que el familiar quiere, llevarse una bonita impresión de su pariente. Y le piden los familiares, digamos, en todo caso, mire, vístamelo de esta manera, póngamele esto, todo lo otro. Hay familiares que incluso llevan, bueno, normalmente en la funeraria se maneja la mortaja, ¿verdad? Pero hay familiares que llevan el traje con el que quiere que su pariente se vaya. Cómo quiere que vaya maquillado. Y es difícil, digo yo, porque un cuerpo, imagínese usted le lleva un cuerpo de una persona que tenga una contextura bastante grande, y ya me imagino que un cuerpo ya... No, ya muerto es muerto, el peso muerto, como le llamamos nosotros, es el doble del peso normal de una persona. Sí. Pero ya en la camilla ustedes tratan ahí de ubicar. Ya en la camilla es un poquito, no tan complicado dependiendo de la contextura del cadáver, ¿verdad? Pero si lo vemos desde una perspectiva, una persona con textura gruesa, lo que se hace es que siempre se le pide ayuda a otro colega. Mira, ayúdame a vestirle la camisa. Ya lo que es pantalón no, porque como está acostado, pues uno de un solo, ¿verdad? Pero ya lo que es vestimenta de camisa cuesta un poco más, y más cuando es camisa de las, ¿cómo es que decimos? Tipo así como la que ando puesta, ¿verdad? Que se tiene que... tipo polo, que se tiene que poner. Entonces es como que más difícil porque tenemos que sentar el cadáver, y si el cadáver ya empieza a ponerse rígido, entonces ahí viene la parte donde cuesta un poquito más, desde mover los brazos hasta poder poner la camisa. ¿Y les ha pasado que hay cuerpos que quedan así, digamos una postura así, que no pueden, y ustedes necesitan para que se hace terapia de masaje para dilatar los músculos? Es una dilatación de músculos, la verdad. A veces se inyectan ciertos químicos para hacer esa dilatación de músculos, y lo ocupamos, que decimos ya para ayer. O sea, el cuerpo después de que la persona fallece, el cuerpo empieza a presentar el cambio de... Exactamente, el cambio de temperatura. ¿Después de cuánto tiempo? Después de las 3-4 horas. ¿De fallecida? Sí, de fallecida la persona. Inclusive, hay un ejemplo, ahorita toco un cadáver y se acaba de recién morir, el cadáver va a estar caliente por las primeras de 2 a 3 horas. Ya empieza, después de las 3 horas empieza su proceso de descomposición, porque las bacterias, ¿verdad?, que despedimos en el cuerpo van haciendo su fase, sí, van haciendo su fase. Solamente que hay cadáveres que se aceleran y hay cadáveres que no, dependiendo de la zona climática en donde se encuentra. O sea que el clima influye bastante. Influye bastante. Un clima fresco. Un clima fresco preserva mejor el cadáver. Un clima cálido lo descompone más rápido. ¿Por qué? Porque la ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos llamar, hombre? La tengo en la lengua, hombre. La parte de dilatación de poros tiende a sudorificar. Entonces, cuando uno suda, empieza a descomponerse. Es como cuando se deshidrata una fruta. Así viene siendo el cuerpo humano. Ok. Bueno, yo estoy viendo acá el tiempo en el cronómetro que llevamos acá para ver cómo vamos avanzando. Ahora, ya en el proceso de sepultar a los cadáveres, hay unos que piden la cremación del mismo, ¿no? Hay parientes, ¿verdad? Sí, o hay personas que antes de morir dice, vaya, yo quiero que me veles, pero después de que me veles yo quiero ser cremado. Entonces viene el proceso donde el cuerpo se prepara para una cremación. O sea, por eso siempre digo, hay diferentes técnicas de embalsamamiento y hay diferentes técnicas de preparación. Está la preparación para ir a pozo profundo, hay preparaciones que es cuando vamos a ¿cómo es que se llama? Mausoleo, y está la parte de la cremación, ¿verdad? Que es otro proceso químico que lleva y cambia. ¿Creman aquí en Honduras? Sí, sí, Funeral de Recuerdo es la que tiene solo el área de cremaciones. Es la única en San Pedro Sula, inclusive, que es la que puede cremar. ¿Y les dan un jarro? ¿Qué les dan a los parientes para que tenga ahí? Es como que una urna, como tal. Una urna se le llama. El familiar le escoge, o la persona antes de morir, ¿verdad? Si muere de muerte natural y decide yo quiero que me creme, ya tiene seleccionada la urna con la que
con la que se va a ir, la verdad. Entonces ya viene el familiar y dice, no, antes de morir mi familiar quería con esta urna, o sea, con esta urna, y pues se hace todo el proceso, ¿verdad? Se quitan joyas, se quita la ropa y se mete el cadáver ya desnudo en la plancha de cremaciones. Ya la entiendo. Bueno, licenciada Victoria Flores, creo que hemos llegado al final de este foro de noticias. Ustedes se han de preguntar, hoy sí me salí de todo contexto informativo. Bueno, pero es información también, solo de algo así como misterioso, algo así, no como un tabú, sino que como algo que no se toca en el país. Creo que en lo que yo llevo ya 10 años en Maya TV, es la segunda vez que toco este tema. El primero fue Edgar Simon, me acuerdo yo. Lo entrevistamos incluso allá en la morgue, a él lo entrevistamos allá lo tuvimos, allá trasladamos el equipo, y usted que hemos tenido el placer de poder conversar con usted con este tema. El tiempo se nos ha llegado, me resta agradecerle su amable atención y creo que no hemos dejado ningún cabo suelto. Tratamos de llevarle toda la información pertinentemente posible al pueblo hondureño para que se mantenga muy bien informado, porque mire, hablar de tema político ahorita sería echarle más leña al juego, y sería como quien dice, porque si uno hace un comentario de libre, pues están los de libre ahí echándole leña al juego, igual los liberales, los nacionalistas, y aquí estamos tratando de ser neutral. Vean ustedes, ahí tuvimos a Papi. ¿Cuándo lo tuvimos a Papi? El compañero, 15 días. Hace como 15 días tuvimos a Papito, lo tuvimos, y él nos llamó. No estamos presumiendo nosotros que nosotros llamamos a Papi a la orden, no, él lo llamó. Hemos llamado a los otros candidatos, a Salvador Narrala, no hemos tenido la venia pues que nos haya contestado. Hemos llamado también a Rixi Moncada, pero en el caso de Rixi Moncada estuvimos hablando con ella personalmente, pero le hemos invitado, pero lamentablemente ella solo agarra por otros foros. Y bueno, cada quien tiene su postura. Nada más yo estoy dando mi punto de vista para que ustedes no vayan a decir como televidentes que acá Maya TV tenemos una línea editorial crítica, eso sí, pero tratamos de ser objetivos siempre con nuestros temas en cualquiera de los noticieros y específicamente en este foro de noticias. Nos vamos desde el Hotel Compact Club Convention Center. Le vamos a pedir a nuestra compañero que nos haga un paneo allá, solo que no nos saque acá nuestras prendas de lucir, porque ahí las pusimos, mire, que aquí así trabajamos. Solo para que miren ustedes el escenario, mire, aquí estamos desde la recepción. A veces lo hacemos allá en el lobby. Mire, qué bonito escenario va. Parece como que estuviéramos en Europa, en el continente asiático, con estas maravillas que tiene. Ahí están las jóvenes, mire, esta es la recepción. Están los elevadores para que usted suba a los pisos. Creo que en los hoteles en Honduras solo les permiten 5 plantas, creo, ¿va? Por la ley, hay una ley que les permiten solo 5 plantas, creo, no sé. Sí, no sé, creo que hay una ley, tienen una ley en los hoteles. Entonces, qué lástima que nos fue Guillermo Orellana, por aquí pasó, nos saludó nada más, que es el gerente administrativo del Hotel Compact Convention Center. Nos vamos, Dios nos guarde y los bendiga, los esperamos para que usted se mantenga muy bien informado en nuestras ediciones a través de nuestra agente informativa. Hasta pronto.